Buenos días. En este video tutorial vamos a explicar cómo exportar e importar una base de datos desde el software libre OpenLP. ¿Cómo exportar una base de datos desde OpenLP? Una vez instalada la versión correspondiente de OpenLP, es necesario abrir el sistema de gestión de bases de datos PostgreSQL que se instala por defecto con OpenLP. Primero se abre el pgadmin, que se encuentra en todos los programas PostgreSQL. Se despliega la siguiente ventana. Luego se procede a conectar la base de datos que anteriormente ha sido creada. Para esto se presiona en el menú File, Add Server y se muestra la siguiente ventana, donde se configurará la conexión de la base de datos. Para configurar la conexión es necesario abrir el archivo de configuración que se puede acceder a través de todos los programas OpenLP Server, Edit Config. Desde el archivo de configuración se debe copiar el password de la base de datos y pegarlo en la opción Password de la ventana New Server Registration. Del mismo archivo de configuración se copia el usuario y el host de la base de datos. El usuario se pega en las opciones de Name y Username. Y el nombre del host en su casilla correspondiente. A continuación se presiona el botón OK y se verá el mensaje que se muestra ahí. Nuevamente se presiona OK, con lo que se termina la conexión de la base de datos. En la parte izquierda se ven los servidores de base de datos a los cuales está conectado el programa. En este caso está conectado únicamente a OpenPG, que corresponde al servidor de OpenLP. Después de tener conectada la base de datos, se realiza la exportación de la misma. Para esto se expande el servidor de base de datos que mostrará las bases de datos instaladas en el servidor. Se da clic derecho sobre la base de datos a exportar y se selecciona la opción Backup, con lo que se despliega la siguiente ventana. En la casilla File Name delante de esta figura se escribe el nombre y la ubicación donde se desea guardar la base de datos. Y finalmente se presiona OK. Después de esto es necesario esperar un lapso de tiempo empleado por el programa para exportar la base de datos. Cuando el proceso de exportación ha concluido, emerge una ventana donde por último se presiona el botón Done para dar por concluido el proceso antes descrito. Para verificar que la base de datos fue guardada se puede dirigir a la dirección especificada, con el fin de comprobar si el proceso de exportación fue exitoso. La base de datos puede ser copiada del computador en el que se trabajó originalmente hacia un nuevo ordenador. Una vez la base de datos antes exportada es copiada en un nuevo computador, se procede a realizar el proceso de importación de la misma, para que de esta forma se puedan realizar las modificaciones deseadas. Para esto, desde la ventana del pgadmin se da clic derecho en Database, New Database. En la ventana que se despliega se escribe el nombre de la nueva base de datos y el servidor. En este caso se guardará con el nombre de importar base y el servidor es OpenPG. Después se presiona OK. Posteriormente, sobre la base de datos creada se da clic derecho y se selecciona la opción Restore. En la ventana que se abre se busca el archivo .backup que se copió cuando se realizó la exportación de la base de datos. Se presiona OK. A continuación se presiona ventana que me da un reporte del proceso de importación. Dado el caso en que la ventana desplegada de la opción Done, quiere decir que la importación se realizó correctamente. En caso contrario, como es el indicado en este video tutorial, donde aparece OK, indica que la importación tuvo errores. Para este caso se da clic en Cancel. En este punto es necesario verificar si cada uno de los pasos anteriormente descritos se realizó adecuadamente, para de esta forma lograr importar la base de datos exitosamente.
Para verificar la importación de los datos se abre OpenLP y se selecciona la base de datos importada. Esta contará con la misma configuración de la base de datos original. Si la base de datos se importó correctamente, se tendrá la misma información de la base de datos original. De lo contrario, es necesario repetir el proceso de importación.